Neuroanatomía clínica. En las tablas siguientes vamos a estudiar más los aspectos clínicos de la neuroanatomía, incluyendo la presentación clínica de algunas lesiones comunes de la columna del cordón espinal y de las lesiones de del nervio facial y los reflejos clínicos pertinentes clínicamente. Vamos con las funciones de los tractos espinales. El tracto lateral corticoespinal tiene la función de darle movimiento a las extremidades ipsilaterales y al cuerpo ipsilateral. Los efectos de una lesión es una parálisis, una paresia ipsilateral en y debajo del nivel de la lesión. El tracto del lemnisco medial de la columna dorsal tiene la función de proveer el tacto fino, vibración y propiocepción consciente. Los efectos clínicos de la lesión son una pérdida del tacto fino ipsilateral, de la vibración y de la propiocepción en y debajo del nivel de la lesión. El tracto espinotalámico, su función es el dolor, dar información sobre dolor y temperatura. Los efectos clínicos de la lesión es una pérdida de dolor contralateral y de la temperatura en y debajo de la lesión. Vamos a ver las lesiones de la médula. El área afectada, bueno, aquí se ve en la imagen, en que enfermedades en poliomielitis y en atrofia muscular espinal. Solo va a haber lesiones de la neurona motora inferior y es causada por destrucción de los cuernos anteriores. La parálisis flácida o las astas anteriores, mejor dicho. Estas son las áreas que van a estar afectadas en la esclerosis múltiple causado por desmielinización. Puede haber lesiones aleatorias y asimétricas. Son lesiones en la sustancia blanca de la médula espinal y mayormente en la región cervical. En la hemisección de Brown-Séquard vamos a ver una pérdida contralateral del dolor y de la sensación de temperatura en uno o dos niveles debajo de la lesión. Puede haber hemiparesia ipsilateral y sensación disminuida de la columna dorsal debajo del nivel de la lesión. En esclerosis lateral amiotrófica vamos a tener una combinación de lesión de motora de neurona motora superior y también de inferior pero no va a haber cambios sensoriales ni oculomotores, y en ambos va a haber signos de lesión de neurona motora superior e inferior. Comúnmente se presentan fasciculaciones con atrofia eventual y debilidad en manos. Puede ser fatal. El tratamiento con riluzol
modestamente aumenta la supervivencia al disminuir la liberación de glutamato presináptico. Comúnmente se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig en los Estados Unidos y como enfermedad de la neurona motora en el Reino Unido. Para Lou Gehrig, la enfermedad de Lou Gehrig, hay que darle Riluzol, la mnemotecnia. En una oclusión completa de la arteria vertebral anterior, vamos a ver que respeta las columnas dorsales. Hay una disociación sensorimotora y está asociado con cirugía de la aorta abdominal. Aquí está la arteria vertebral anterior y esta es el área afectada, pero las columnas dorsales son irrigadas por las arterias vertebrales posteriores y por eso no se afectan. Acá tenemos el síndrome del cordón central. Se caracteriza por una debilidad más pronunciada en las extremidades superiores que en las inferiores. Es causado por una hiperextensión un daño por hiperextensión causado en personas de más de 50 años de edad. La enfermedad de Tabes dorsalis es causada por una sífilis terciaria. Resulta de la degeneración o desmielinización de las columnas dorsales y sus raíces, lo cual imposibilita la sensación y la propiocepción. Hay una progresiva ataxia sensorial, que es la inhabilidad para sentir o detectar las piernas, y finalmente lleva a una pobre coordinación. Está asociado con las articulaciones de Charcot, que es un trauma repetitivo no consciente de la articulación causado por una falta de dolor. Hay un dolor como disparado y las pupilas de Argyll-Robertson. Al examen va a demostrar ausencia de reflejos tendinosos profundos y un signo de Romberg positivo. Acá está la afectación en la zona dorsal. Siringomelia. La cavidad del líquido, la cavidad central de la médula espinal, que está llena de líquido cefalorraquídeo, se llama syrinx y se expande y daña la comisura anterior blanca del tracto espinotalámico. Se puede despertar esto de un trauma o tumores. Se ve en 35% de las malformaciones de Chiari. Resulta en una falta de dolor bilateral y de temperatura. No sé si es falta de temperatura o falta de sensación a la temperatura en ambas extremidades superiores. Vamos con la deficiencia de vitamina B12, que causa una degeneración combinada subaguda de desmielinización de las columnas dorsales, los tractos córtico-espinales laterales y de los tractos espinocerebelares. Esto va a causar una marcha atáxica, parestesias, posición,
la detección de posición y de vibración está imposibilitada. El síndrome de caudequina es la compresión de las raíces espinales de L2 hacia abajo, más frecuentemente causada por herniación del disco. La anestesia de la zona crural, la pérdida del control de la vejiga y del esfínter anal, y reflejos de la rodilla y del tobillo perdidos, ausentes. En las lesiones del nervio facial vamos a tener la división de lesión de neurona motora superior, inferior y parálisis del nervio facial. Vamos con la descripción de la neurona motora superior, que es una lesión de la corteza motora. Va a surgir una parálisis contralateral solamente en la parte inferior de la cara. Como vemos aquí, aquí está el área motora de la corteza cerebral para la cara. Si hay una lesión de neurona motora superior o central, el tracto corticobulbar va a estar impedido, pero el único que directamente inerva la región inferior es esta parte del tracto corticobulbar, y por eso solo la parte inferior de la cara se va a ver con parálisis. Cuando hay una lesión de neurona motora inferior, va a haber una parálisis facial ipsilateral periférica, con la inhabilidad para cerrar el ojo en el lado involucrado. Si ocurre idiopáticamente, es una parálisis de Bell. La recuperación gradual se ve en la mayoría de los casos. Entonces, aquí vemos lesión de la neurona motora inferior, que es periférica, y no puede fruncir el ceño ni cerrar los ojos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque después del núcleo facial está la lesión, y acá involucra ambas partes de la expresión facial. De dónde viene la inervación de la parte superior de la cara, de una combinación del tracto corticobulbar con con el tracto corticobulbar ipsilateral. Así que es de los dos lados que viene para hacer la expresión facial del mismo lado. Vamos con la parálisis del nervio facial. Se ve como una complicación en SIDA, la enfermedad de Lyme, sarcoidosis, cirugía de parótidas, tumores y diabetes. Y aquí vemos una mnemotecnia que dice Alexander Bell con enfermedad de transmisión sexual o STD, que es AIDS, Lyme, sarcoid, surgery, tumors and diabetes. Vamos con los reflejos nerviosos comúnmente probados. Acá está un diagrama con su distribución, localización y mnemotecnia. Para el bíceps es el C5, es la raíz nerviosa C5. Para tríceps es el C7, el patelar es el L4, el aquiliano es S1, Babinski
la dorsiflexión del dedo pulgar del pie y una extensión de los otros dedos, que es una señal, un signo de lesión de neurona motora superior, pero es normal en el primer año de vida. Y la mnemotecnia está en inglés, que es 1, 2, tie your shoe, 3, 4, kick the door, 5, 6, pick up sticks, 7, 8, close the gate, que sería 1, 2, por el sacro 1 y 2, tie your shoe. ¿Por qué? Porque es el reflejo de Aquiles. 3, 4, kick the door, porque es el patelar, el de la rodilla. 5, 6, pick up sticks, porque el C5 es del bíceps. Y 7, 8, close the gate, porque es el tríceps. Muy bien. Vamos con los nervios periféricos más importantes. El nervio femoral inerva a los músculos del muslo anterior y controla la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. El nervio cutáneo femoral lateral, que le da sensación al muslo lateral, perdón. Se puede comprimir como resultado de cirugías o procedimientos como una colocación de filtro de la vena cava inferior, y puede causar parestesias como la meralgia parestésica. La neuralgia del trigémino es un dolor recurrente severo a lo largo de las distribuciones del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Muchas veces es desencadenado por el frío o por trauma mínimo. Se trata con carbamazepina. Si es bilateral, hay que sospechar esclerosis múltiple. El síndrome de Caudequina es la compresión de las raíces nerviosas lumbar y sacra. Puede estar causado por absceso epidural, trauma o cáncer metastásico. El diagnóstico es que se presenta con anestesia en el área crural, con incontinencia intestinal o de la vejiga urinaria, hiporreflexia y debilidad asimétrica muscular. Para el tratamiento hay que realizar una resonancia magnética y evaluación quirúrgica en ese orden. El síndrome conomedular se presenta de manera similar, con una disfunción parasimpática robusta, pero tiene debilidad simétrica. El tratamiento es el mismo.